Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta jornada intercátedra del doctor Pablo Revilla y Roberto Gargarella, organizada por el Centro de Estudio de Derecho Financiero y Tributario. Nos acompañan hoy los doctores Roberto Gargarella, Valentín Díaz y Margarita González Pereiro. Mi nombre es Nicola Mago. Los voy a estar acompañando durante toda la jornada. Soy abogada egresada de esta facultad. Formo parte del cuerpo docente de la materia de Finanzas Públicas y Derecho Tributario del doctor Pablo Revilla. Y bajo el título de Justicia Distributiva e Igualdad de Tributos, hoy vamos a explorar un interrogante que en apariencia es bastante sencillo, pero se trata de uno de los problemas más profundos del derecho público. Esto es quiénes deben pagar tributos, en qué condiciones deben hacerlo y qué hacer con lo recaudado. Para comenzar la jornada, contamos con las reflexiones del doctor Roberto Gargarella, quien abordará el eje constitucional de la justicia distributiva y la igualdad. Roberto Gargarella es abogado y sociólogo, doctor en Derecho por la UBA en 1991 y por la Universidad de Chicago en 1993, con un postdoctorado en Oxford. Profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA e investigador superior del CONICET. Autor de más de una veintena de libros, incluyendo La Sala de Máquinas de la Constitución y El Derecho como una conversación entre iguales. Ahora sí, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Pablo, Marisa y a todos ustedes que están presentes. Para mí es una alegría y también un desafío. Finalmente un desafío sencillo, hay que ver si uno lo sabe, digamos, atravesar, pero tratando de explorar, pensar sobre los vínculos entre constitucionalismo y derecho tributario, lo que uno ve es que hay una conexión no solamente existente, sino una conexión extraordinaria, diría inclusive que fundacional. O sea que mucho de lo más importante del constitucionalismo está hecho en diálogo con las reflexiones y demandas vinculadas con la imposición de tributos. Entonces, quería hacer no sé, ¿cuánto tengo? ¿Media hora? ¿40 minutos? Me marcan el tiempo, por favor. ¿Cuánto? No, entonces, la exposición es breve, pero me interesaba tocar varios puntos. Algunos sobre la cuestión de constitucionalismo y separación de poderes, el tema de judicial review y impuestos, el tema de democracia y el tema de el significado o las exigencias constitucionales de igualdad y la justicia distributiva. Eh, Arranco con una consideración que tiene anclaje en la historia constitucional, no porque, digamos, la historia sea fundamento de nada, pero, digamos, sí es indicio, sobre todo en casos como el que voy a citar, o en casos como los que voy a citar, porque voy a citar más de uno, indicio de prácticas que alcanzaron inmediatamente una profundidad y una expansión y una estabilidad que marcan, digamos, principios que quedaron establecidos como tales, ¿no? Entonces, la historia constitucional nos dice algo o nos puede dar un indicio de cuestiones que sin duda pueden también defenderse por razones independientes. Pero empiezo por la historia porque también hace el tránsito más sencillo. Siglo XVII en Inglaterra, periodo de la Restauración, entre la Guerra Civil, 1649, y lo que se llamó la Revolución Gloriosa en 1688. Allí es que nace toda la reflexión sobre limitación del poder y separación de poderes. Y nace fundamentalmente por disputas sobre los alcances del poder real, no solamente en cuanto a el rey estableciendo limitaciones a las libertades personales, sino muy especialmente por el hecho de que el rey estaba estableciendo impuestos y la comunidad, digamos, se encontraba, digamos, inquieta por los abusos que en un área y en otra, digamos, libertades personales y, digamos, recursos económicos estaba sufriendo. Entonces, digamos, en ese periodo intermedio entre la guerra civil y la monarquía absoluta y, digamos, lo que vino después, que fue, como decía, un radicalismo revolucionario, Cromwell, la muerte, digamos, la decapitación de Carlos I, etcétera, aparece esta reflexión de cómo pensar el poder limitado y cómo organizar digamos, cómo organizarse institucionalmente de una manera que sea, digamos así, resistente a los abusos, a las prácticas de abusos desde el poder que eran, digamos, como la práctica habitual en la época. Y la idea el conjunto de ideas que aparecen tiene que ver con principios que han quedado con nosotros hasta ahora, como el de la separación de poderes. Digamos, la gran figura, el gran teórico
en esa reflexión es Locke. Yo creo que es el que sin duda mejor expresa lo que se estaba pensando en ese momento y la manera, la salida institucional frente a esa práctica de abusos, pero insisto, digamos, es una reflexión que va a llevar al establecimiento de un tipo de principios como el de la separación de poderes, que enseguida quiero decir, siguen teniendo una influencia extraordinaria para pensar la organización del poder y para pensar la cuestión impositiva, y nace en ese momento, digamos, y yo creo que digamos, la versión más sofisticada de esa reflexión es la que presenta Locke, que es esta de, bueno, el poder tiene que entenderse de modo distinto de como se había venido pensando hasta ese momento, no como un poder de origen, digamos así, divino, sino de origen en la comunidad, de origen en el pueblo, digamos, la importancia de limitar el poder y la importancia de asegurar que, digamos, los propios afectados sean los, digamos así, protagonistas en el establecimiento de los impuestos. La idea que aparece entonces, digamos, como más gráfica bueno, o las dos ideas, digamos así, constitucionales más duraderas que aparecieron entonces, tienen que ver una con establecimiento de derechos, lo que serían derechos fundamentales o listas de derechos o Bill of Rights, y la otra es esta idea del principio de la separación de poderes. Nota a pie de página, pero muy importante, digamos. Desde entonces, y no solamente por Inglaterra, otra vez, no solamente por ese hecho o esa serie de hechos que aparecieron en Inglaterra durante, digamos, el siglo XVII, sino por la relevancia que se le reconoció a lo que se estuvo discutiendo en ese momento, por la importancia que se le dio a la necesidad de limitar el poder, cosa que era una necesidad que se veía más allá de Inglaterra, por la idea, digamos, que empezó a ganar fuerza y desde ahí no salió nunca más, que es la idea de el pueblo como base de la organización institucional y como base, finalmente, digamos, o sea, que es el que debe decidir sobre sus propios asuntos. Esas ideas ganaron estabilidad en la historia constitucional hasta hoy. Y en ese sentido quería, digamos, dos referencias súper recientes al respecto, que simplemente eso reafirman la importancia que siguen teniendo esos principios básicos del constitucionalismo atados a, digamos, reflexiones que son cruciales para el derecho tributario, digamos así. En el fallo que recientemente se dictó la Corte Suprema Norteamericana, Learning Resources, ¿no? Que es un fallo sobre tarifas, básicamente voltear el esquema, digamos, de tarifas que había diseñado Trump en términos de comercio exterior. Es de las decisiones más, yo diría, en una corte en general deferente a las iniciativas del gobierno republicano, es de los golpes más fuertes que se le ha dado, digamos, a una administración en términos de la dimensión, el volumen digamos, de decisiones ejecutivas afectadas. Bueno, esa decisión, como varias de las decisiones anteriores, que desde hace, yo diría, más de una década viene tomando la Corte Suprema Norteamericana, están fundadas básicamente en una reflexión sobre el significado de la separación de poderes. Antes se hacía en nombre de lo que se llamaba la Non-Delegation Doctrine, la idea de la no delegación, ahora a partir de lo que se llama la Major Question Doctrines, pero el punto es, digamos, una decisión de una relevancia extraordinaria en la política contemporánea tiene anclaje en una reflexión sobre separación de poderes que nació, digamos, varios siglos atrás, en el siglo XVII, a la luz de pensar la relación sociedad-pueblo-impuesto, ¿no? Y no, podemos ingresar ahí si quieren en la etapa de preguntas y comentarios, pero digamos, esta Major Question Doctrine, que fue el fundamento central del fallo, es la línea de argumentación más importante, discutible, que viene usando la Corte desde hace, insisto, mucho tiempo para pensar las ambiciones del Ejecutivo en particular en el establecimiento de tarifas y contribuciones, etc. Una pequeña nota a pie de página al respecto, digamos, esta doctrina de la Major Question Doctrine nació como una doctrina, digamos así, más bien regresiva, conservadora, porque era una manera de sacarle
digamos, iniciativas o de voltear iniciativas del Estado regulador, digamos, de lo que venía de la tradición del New Deal, etcétera, pero sin embargo, digamos, tiene, yo diría, una base de fundamentos, lo pongo entre comillas, noble, en cuanto que, digamos, insiste sobre un principio perfectamente defendible y entendible por todo el mundo y razonable a los ojos de cualquiera, y es esta idea de que no solamente, digamos, las ramas de poder tienen funciones distintas, sino que, digamos, las decisiones principales, por ejemplo, las vinculadas con, digamos así, el ejercicio de la coerción y las decisiones vinculadas con la imposición de tributos, tienen que ser decididas por la propia comunidad. Esa idea sigue resonando. Entonces, después de siglos, digamos, ese principio de la separación de poderes, pero insisto, entendido de una manera no trivial, y lo quiero complicar un poco enseguida, digamos, ese principio que había mencionado, nace en el siglo XVII, se empieza a discutir, se ve una razón, algo ahí razonable, sigue ejerciendo una fuerza extraordinaria para pensar casos hoy, para pensar decisiones hoy. Y otra vez, con independencia de si a mí no me gusta, digamos, cómo está decidiendo en general la Corte Suprema Norteamericana, pero insisto, digamos, veo algo plausible en ese recurso a una doctrina como esta, las cuestiones mayores, que básicamente lo que viene a decir es todos los temas, o sea, las major questions, los temas importantes tienen que tener una respuesta, una base legislativa de apoyo. No puede ser, digamos, la voluntad de uno, ¿no? Entonces, ese es un principio que me parece interesante. Es un principio que tiene un arraigo constitucional extraordinario. Entonces, esto, digamos, me interesaba hacer un primer punto de partida, mostrar ese vínculo estrechísimo que hay desde siempre y hasta hoy entre constitucionalismo y derecho tributario. Otro ejemplo, digamos, que también mencionaría en la misma línea, porque a lo mejor, digamos, nos resulta más cercano, también más polémico, pero igualmente interesante, es la discusión que se dio en Argentina en el tiempo del 2008, digamos, con la resolución 125. Digamos, ahí yo creo que, sobre todo en los momentos iniciales, ¿se acuerdan ustedes o son demasiado jóvenes? Sí, se acuerdan, ¿no? Nosotros, digamos, de cierta generación nos acordamos bien. Pero esa disputa que aparece en el 2008 es la principal disputa política, la que marca, yo diría, el kirchnerismo, digamos, punto dos, pero otra vez, con independencia de quién estaba en el poder, si era kirchnerismo o trumpismo, no importa, digamos, pero el punto es, una de las discusiones político-legales más importantes que se dieron en Argentina recientemente tuvo que ver, digamos, con discusiones de este tipo. Interesante también, y sobre eso podemos volver más tarde. Yo creo que todas digamos, en ese momento se puso en discusión si el esquema tributario que había diseñado, creo que la Secretaría de Comercio, sobre, digamos así, retenciones móviles, esto es, digamos, la, digamos, las cargas que se establecían sobre, digamos, la soja, etcétera, iban a ir cambiando de acuerdo a cómo, o sea, el nivel de retenciones iba a ir cambiando de acuerdo a cómo se movían los precios internacionales, o sea, iban a subir en la medida en que subían los precios internacionales. Eso que fue entendido como confiscatorio, tema interesante, tema importante y tema muy discutible, yo creo que termina cayendo, y, digamos, y lo que nos interesa a nosotros es ver, marcar que lo que yo creo que estaba en problemas detrás era no el nivel de, digamos, de la carga que se ponía sobre, digamos, en este caso las retenciones, o sea, si era confiscatorio, si era exagerado, sino el hecho de que eso había surgido ¿de dónde? De la Secretaría de Comercio y no del Congreso. Yo creo que ese es el punto. Y entonces, otra vez, digamos, nos remite de las discusiones más importantes que hemos tenido en Argentina en los últimos tiempos, bueno, otra vez es una discusión que cruza constitucionalismo y derecho tributario, y en donde, otra vez, lo que está latiendo, y yo creo que la línea argumental interesante es la argumentación que tiene que ver con el hecho de que ese establecimiento, digamos, de esas cargas no había sido hecho a través del órgano legislativo, sino a través de una delegación del Ejecutivo, etc.
Algún punto adicional sobre el tema y, y cierro con esta cuestión, es el tema este del control judicial. Digamos, sobre eso también podemos volver, pero ahí queda sugerido también una manera de pensar el control judicial en estos casos. Y esto es la herramienta del control judicial, sobre la cual yo puedo ser en general muy crítico, pero entiendo que de las pocas posibles justificaciones del control judicial en democracia, una tiene que ver, digamos, podemos volver a hablar sobre eso, con un control judicial que se independiza del contenido de la ley en cuestión, o de la norma en cuestión, o de la decisión en cuestión. O sea, en este caso, por ejemplo, ha sido muy, digamos, ha ido demasiado lejos, es un impuesto confiscatorio, es una carga, digamos, esto es expropiatorio. Dejar de lado, o sea, yo creo que un control judicial justificado, si es que se puede justificar, que entiendo que sí, en democracia una versión limitada del control judicial, tiene que ver con un control procedimental que ponga atención a si la norma en cuestión ha respetado, digamos, y se ha dictado de acuerdo con las reglas de juego y no viene a interferir o socavar la perdurabilidad, la estabilidad de las reglas de juego. O sea, permite que el juego democrático se siga jugando. Entonces, digamos, otra vez, fíjense, aquí detrás, digamos, de esta pequeña maraña de casos, lo que vemos es discusiones constitucionales, legales, abstractas, pero de extraordinaria importancia, ¿no? Entonces, digamos, uno puede ver a partir de este tipo de casos, puede pensar como los temas más importantes sobre esa área fundamental de la reflexión jurídica, que es cómo se puede ejercer justificadamente el control judicial en democracia. Entonces, yo creo que casos como ese nos ayuden a ver, digamos, sobre eso podemos discutir, porque, digamos, simplemente aquí como enuncié y afirmé, digamos, no defendí, pero básicamente la idea sería, en una democracia, lo que nos debe importar es que lo, el pueblo, la ciudadanía, a través de sus representantes, dicten las normas, básicamente el contenido que quieran. Esto es polémico, pero está lleno de matizaciones posibles, en la medida en que esas decisiones hayan sido tomadas en condiciones procedimentales que son muy exigentes, ¿no? Y sobre eso también quiero volver. Bueno, pero entonces eso, en esa cruza que estoy tratando de poner y enfatizar esa fértil relación entre derecho constitucional y derecho tributario, hay estos subtemas que se van abriendo que son absolutamente cruciales y sobre los cuales podemos decir mucho. Entonces, digamos, me interesaba dejar sugerido algo al respecto. Entonces, el primer punto era sobre esto, sobre constitucionalismo, separación de poderes y, digamos así, derecho tributario. El segundo, quería hacer tres puntos, si me da el tiempo. El segundo es sobre teoría democrática y tributos, digamos así, y el tercero sobre igualdad y tributación. Sobre teoría democrática, otra vez, arranco con un ejemplo histórico que, una vez más, digamos, muestra la extraordinaria vinculación entre las cuestiones impositivas y el derecho constitucional. Bueno, digamos, no hay que camuflar nada ni forzar nada, porque simplemente, digamos así, el hecho fundante de las democracias, en primer lugar, la independencia norteamericana, es el grito de no taxation without representation, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, de un modo absolutamente transparente y fundante, digamos, crucial, aparece ese vínculo entre, digamos, el constitucionalismo y tributación, ¿no? Entonces, la idea es, la idea que empieza a germinar 1750, 1760, termina estallando, digamos, con la independencia 1776, pero, digamos, la principal bandera es esa. Y otra vez, ¿no? No fetichizar la idea, sino tratar de ver qué es lo interesante que hay atrás, no quedarse colgado con el eslogan, digamos. Lo que ahí se está diciendo es algo que yo creo que va más allá y nos permite ir de un modo bien interesante más allá de lo que habíamos señalado sobre la separación de poderes, porque
lo que se está diciendo es algo, insisto, bien interesante, más allá de lo que habíamos visto de los impuestos los tiene que definir el Parlamento, porque el Parlamento estaba definiendo los impuestos, el Parlamento inglés. Entonces, acá lo que se dice es, importa también, digamos, que esos tributos sean expresión de la soberanía del pueblo, pero más específicamente, que sean esa decisión protagonizada por los propios afectados. Insisto, o sea, en los términos viejos, uno podría decir, está haciendo los tributos expuestos, establecidos por un órgano parlamentario. Pero lo que en la Revolución Norteamericana, y lo que se va a quedar en claro también en América Latina, es no me importa eso o solo eso, me importa quiénes son esos que están allí como que se arrogan o que se asumen como representantes, en qué sentido, digamos, ellos son expresión de la voluntad. Y yo creo que lo que ahí está latente, y es esta idea democrática del autogobierno, o esta idea, si se quiere, habermasiana, de son los propios afectados los que tienen que digamos, tomar la decisión que luego va a venir y los va a tener a ellos como protagonistas o como principales afectados. Y eso es lo que para mí entra a quedar en claro con este paso que se da, digamos, ya en el siglo XVIII en Estados Unidos y luego en América Latina. En América Latina, entre paréntesis, digamos, más o menos en la misma época, 1781, otra vez, digo la historia simplemente para referir a hechos muy relevantes que, digamos, han tenido luego repercusión y se han ido estabilizando, pero no cito a eso como a la historia como fundamento de lo que debe hacerse. Digo la historia como un indicio y como una ayuda para la reflexión que tenemos que hacer. Pero, digamos, en América Latina, tanto en distintos países y distintos modos, pero para decir dos eventos importantes. En 1781, Revolución de los Comuneros en Colombia. 1781, Revolución de Tupac Amaru en Perú. Ambas levantamientos de indígenas y campesinos por la cuestión tributaria, por cómo estaba usando el poder, digamos, la corona española, por el tema, digamos, de mitas, yanaconazgo, pero sobre todo, digamos, por el tema de las exigencias que había tributarias sobre comunidades muy desaventajadas, y otra vez ese reclamo importante de tiene que haber una conexión fuerte, no trivial, entre la comunidad afectada y, digamos, aquellos que deciden sobre el esquema tributario. Como se me va a ir el tiempo, resumo un poco, pero quiero decir, así como la discusión anterior nos ayudaba o nos forzaba a pensar, nos habilitaba a pensar sobre constitucionalismo, separación de poderes, judicial review, o sea, todos temas de una potencia infinita, yo creo que nos obliga a refinar nuestras reflexiones sobre democracia y representatividad, sobre esto, ¿no? No basta que sea un parlamento que tiene autoridad sobre nosotros el que tome la decisión. No, importa quiénes son y qué representación tienen, ¿no? Esa idea importa, digamos, más sustantivamente si hay una conexión, otra vez, no trivial, una conexión significativa entre los que toman la decisión y los propios afectados por la decisión que va a tomarse. Y eso era lo que ahí se cuestionaba que no estaba. Dejo dos o tres afirmaciones polémicas al respecto, que en todo caso podemos retomar después en el momento de pensar sobre pues, preguntas o lo que sea. Digamos, no, yo creo que hay un largo terreno para andar, digamos, no solamente, digamos, hablábamos antes de empezar, digamos, o sea, todo lo que hay que aprender, sí, pero todos tenemos que aprender sobre eso, no solamente, digamos, los tributaristas, sobre constitucional, nosotros también, y es mucho terreno todavía a transitar que no hemos pensado, yo diría, suficientemente o adecuadamente, y entonces dejo algunas consideraciones que en todo caso retomamos después, pero las dejo anotadas porque me parecen temas importantes, sobre esto de importa quiénes toman la decisión, no solamente que haya sido un congreso, importa quiénes la tomaron y cómo la tomaron. Y entonces, entre las consideraciones estas un poco más controvertidas, pero sobre las cuales estoy muy convencido, diría, por un lado, que uno, digamos, hay una práctica que se viene estableciendo en Argentina como en otros países, que es esto que a veces se dice, bueno, el Congreso como escribanía o el Congreso que simplemente levantan
una determinada cantidad de manos al mismo tiempo y esa norma se convierte en ley y eso es suficiente y ya es inapelable. Yo creo que ahí hay un gran problema, otra vez, por el descuido de este tema central sobre quiénes toman las decisiones de qué manera. Y simplemente por ahora anoto que la Constitución está, digamos así, cargada de consideraciones sobre la exigencia de discusión, de deliberación que tiene que haber, ¿no? La norma volverá a ser discutida en la Cámara de Origen. Esto podrá participar en los debates, o sea, está cargado de consideraciones, y eso también me interesa llamar la atención sobre eso, ¿no? Digamos, la ligereza con que a veces pasamos por arriba de ciertos términos constitucionales como si fueran parte de la poesía constitucional. Yo creo que hay exigencias deliberativas que nos hablan de un modo de pensar la democracia. Esto no quiere decir, obviamente, que digamos, los padres fundadores de la Constitución Argentina, digamos, mucho menos en 1853, pero tampoco en 1994, no eran los agentes de la democracia deliberativa. Para quienes me conocen saben que yo tengo, digamos, como Carlos Nino, que era mi maestro, digamos, una idea muy exigente sobre democracia, y yo creo que esa idea puede leer, o sea, es completamente consistente con el texto de la Constitución y además es la más defendible en términos teóricos. Y entonces lo que diría es que otra vez, sobre control judicial, debería haber, digamos, un control mucho más estricto. Por esto que decía que el control judicial en democracia debe ser sobre todo un control procedimental. Ese control procedimental debe alcanzar también al hecho de que muchas de nuestras normas fundamentales no se están tomando a partir de las exigencias formales y procedimentales que incluyen exigencias de discusión pública, que incluyen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos toda la reforma laboral recientemente sin la mínima consideración, o sea, nadie en la sociedad sabía que se estaba discutiendo, ni siquiera los propios legisladores tenían claro cuál era el proyecto sobre el cual estaban debatiéndose, ¿no? Y hasta el último momento, todo eso no es simplemente un problema de desprolijidad, eso es un problema de constitucionalidad y de validez, digamos, o invalidez en este caso de la norma. Entonces, simplemente quiero llamar la atención sobre ese punto, que es tomar más en serio la cuestión de que esto que tenía este origen histórico, digamos, de los propios afectados tienen que tener un papel decisivo en la toma de decisiones que los van a afectar. Eso nos exige una reflexión democrática y hay mucho terreno para avanzar que también tiene, digamos, espacio fértil en la Constitución. Por ejemplo, en las consideraciones que se hacen sobre cuáles son esas formalidades que no son formalidades, digamos, menores, digamos, sino requisitos muy importantes sobre el procedimiento que tiene que seguirse para poder considerar que la norma es una norma válidamente aprobada. Y un último punto sobre el cual menos voy a poder detenerme, pero sobre esto que decía de importa si quienes están allí representando son adecuadamente representativos. Al respecto, dejo un punto señalado, simplemente para que les interese el tema, yo creo que es de los temas más importantes en la discusión doctrinaria internacional, que es lo mal que se está pensando, yo creo, un problema central que tiene que ver con el vínculo entre constitucionalismo y democracia, ¿no? Y lo que diría es que tiende a confundirse o a conflate, ¿no? A superponerse con democracia y constitucionalismo. Y entonces estamos prestando alguna atención sobre un problema gravísimo, que es cómo desde adentro los sistemas de checks and balances, los sistemas de controles, los sistemas se están erosionando. Ese es un tema súper central en la doctrina constitucional contemporánea, pero no prestamos atención sobre lo que a mí más me importa, que es esto que anunciaba al comienzo, que es el vínculo entre la ciudadanía y los que toman la decisión, ¿no? Y yo creo que hoy hay un tipo de crisis de representación que tiene raíces estructurales tan serio que hace que esa representación esté seriamente afectada y que nos hace una pregunta muy difícil, trágica, sobre cómo pensar la representación en momentos en donde los mecanismos tradicionales que teníamos para asegurar la representación están, yo diría, destruidos de un modo, o sea, que difícilmente puede repararse, ¿no? Simplemente dejo anotada esa pregunta y paso al último punto, que es sobre filosofía política, si quiere, igualdad. No, ahí, digamos, yo
también en los últimos 5 minutos, no sé cuánto queda. Tenemos tiempo. Bueno. Tenemos 15 minutos. No, diría yo arrancaría, digamos, en el artículo 16 y la idea de la igualdad es la base del impuesto y las cargas, ¿no? Y otra vez, así como dije que es importante no trivializar o no tomar a la ligera las consideraciones que hace la Constitución, por ejemplo, sobre las exigencias deliberativas, las exigencias de debate, las exigencias de discusión pública que tiene que preceder a la aprobación de una norma, del mismo modo diría que no trivialicemos la carga enorme que tiene la Constitución, sobre todo, digamos, después de la reforma del 94, por supuesto que la presencia, esto también es un tema interesante, digamos, sobre la presencia de capas de reforma hace que la Constitución sea más desprolija o que, digamos, tenga párrafos que aparecen en contradicción unos de otros y nos lleva también a una pregunta también relevante, pero no vamos a abrir una puerta más así tremenda, que es la de la interpretación constitucional. Pero bueno, pero sí, digamos, un punto al respecto que diría es, todos, y me parece que también en la reflexión tributarista, tomamos demasiado a la ligera las exigencias que tiene la Constitución en materia de igualdad, ¿no? Y entonces, no solamente por la suscripción o el estatus constitucional que le ha dado a, digamos, acuerdos internacionales como vinculados con derechos sociales y económicos, etcétera, sino, digamos, lo que ha afirmado explícitamente, por ejemplo, sobre igualdad real, sobre igualdad de oportunidades y cómo entenderla, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio, otra vez, que no es un ejercicio meramente, digamos, ¿no? Digamos así, la jactancia del intelectual, como diría algunos, digamos, los viejos nos podemos acordar de quién decía eso, digamos, de ponernos a reflexionar para perder el tiempo, porque nos gusta, digamos, hacernos los filósofos. No, yo creo que es crucial, y a la hora de decidir, digamos, se nos juega permanentemente cuestiones sobre cómo pensamos democracia, cómo pensamos constitución, cómo pensamos igualdad, ¿no? Y en este caso diría eso. Así como en la idea de democracia no podemos seguir asumiendo una lectura trivial de democracia o una lectura que superpone democracia con constitucionalismo o una lectura de democracia simplemente como se levantaron formalmente las manos la cantidad de legisladores requeridos, lo mismo diría de igualdad. Y ahí también es un tema controvertido, yo tengo una visión al respecto, pero lo que diría es que no, digamos también, así como para iniciar una discusión al respecto, los criterios que tienden o que al menos que yo conozco, que tienden a guiar a la justicia en materia tributaria, cuando piensa sobre el tema de la justicia, de los impuestos, sobre la cuestión de la igualdad, yo creo que son extraordinariamente ligeros, ¿no? Y que hay un enorme problema sobre cómo se piensa sobre esas cuestiones. Entonces, creo que hay un problema sobre la deferencia enorme hacia el legislador, y esto lo que digo es consistente con lo que señalaba antes sobre quién decide, cómo decide y qué grado de representatividad tiene. Creo que hay una ligereza sobre el modo en que se piensa de razonabilidad o que se piensa sobre o la importancia que le sea a confiscatoriedad, etc., ¿no? Y yo creo que todos esos son creaciones digamos, jurisprudenciales problemáticas, ¿no? Otra vez, ¿por qué problemáticas? Porque en la medida en que, digamos, ocurra lo que muchas veces no ocurre o muy habitualmente no ocurre, y es que la norma se toma en condiciones procedimentales, digamos, democráticas, aceptables, bueno, luego ahí es cuando la justicia puede ser diferente, pero digamos, yo creo que debe ser primero mucho más exigente sobre las condiciones en que se toma la norma y luego hay consideraciones sobre igualdad que son relevantes y que querría decir algo al respecto y termino con eso. Por supuesto que eso, ¿no? En democracia es la propia comunidad, a través de sus representantes, la que tiene que decidir el contenido que quiere darle a las normas, pero al mismo tiempo, digamos, nuestra comunidad ha ido afirmando una y otra vez que digamos, la igualdad
queremos que se piense de un cierto modo, ¿no? Y el modo en que la idea de igualdad ha sido afirmada y reafirmada o modificada o precisada o refinada con el paso del tiempo en la Constitución, yo creo que requiere algunas consideraciones y otra vez, requiere que no tomemos a la ligera lo que se dice. Entonces, simplemente para enunciar, otra vez, la discusión en la materia es larguísima, pero hay algunas cosas que señalaría. Igualdad no puede ser pensado, y no se la piensa habitualmente, como igualdad de resultados, no. Digamos, pero tampoco se la piensa en el sentido estricto de igualdad significa que todos seamos iguales o que tengamos lo mismo. No, eso no se piensa. O sea, descartamos esas ideas de igualdad. Descartamos también una idea de igualdad como mera igualdad de oportunidades. Cuando la Constitución califica igualdad como igualdad real de oportunidades, está diciendo algo importante. Es la idea tradicional, que fue como un avance sobre la idea original que había en la Constitución del 53 sobre la igualdad, que era la mera igualdad formal, no se modifica o no se satisface con una mera idea de igualdad de oportunidades. Esto es, por ejemplo, bueno, ahora todos podemos, a nadie se le impide acceder a ningún trabajo, a nadie se le impide, digamos, acceder a la universidad. Claro, pero ¿qué quiere decir entonces igualdad real de oportunidades a diferencia de igualdad de oportunidades? Igualdad de oportunidades quiere decir que yo como una mujer, como un afroamericano, como una persona, digamos, de etnia cualquiera, digamos, no vamos a ser discriminados a la hora de, por ejemplo, ingresar a esta universidad. Sí, pero igualdad real de oportunidades, ¿qué quiere decir? No es lo mismo que igualdad de oportunidades. Bueno, entonces, en ese sentido, y ahí quiero hacer esta propuesta y con eso voy terminando, yo entiendo y propongo que se entienda igualdad real de oportunidades las demás afirmaciones que hace la Constitución en materia de igualdad, por ejemplo, a suscribir los tratados internacionales que suscribe, en un sentido que tiene que ver con la filosofía política del igualitarismo liberal, ¿no? Y esto es ser exigente, esto es ir a un punto de abstracción alto, pero al mismo tiempo es tratar de dar sentido a lo que tenemos escrito hace mucho tiempo. Y entonces ahí yo creo que el principio es, ¿no? Cargo acá un poquito el nivel de abstracción, pero digamos es una cosa sencilla, que es la idea distintiva del igualitarismo liberal contemporáneamente, es la idea de que, digamos, la vida de las personas no tiene que definirse por hechos moralmente arbitrarios, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sea blanco o negro de piel, que yo sea mujer o varón, que yo haya nacido en el marco de una familia rica o pobre, que yo tenga, digamos así, plenitud de aptitudes físicas o no, no puede eso, o sea, como diría Rawls, esas son cuestiones que tienen que ver con la lotería de la naturaleza. Alguna gente es más, entre comillas, beneficiada, otra gente es más perjudicada por la lotería de la naturaleza. A uno le tocó ser blanco, mujer, de nacer en el seno de una familia rica, etcétera. Digamos, la cigüeña no lo tiró en la Villa 31, sino que lo tiró acá en Recoleta. Bueno, cosas que tienen que ver con la lotería de la naturaleza. Lo importante, y ese es el punto de la filosofía igualitaria, es cómo una sociedad, si pretende llamarse una sociedad justa, y la Argentina a través de su constitución quiere llamarse una sociedad justa, ¿no? Y es una sociedad también constitucionalmente comprometida con ideas que hoy desde el poder se combaten, como la idea de justicia social, tenemos una idea que tiene estatus constitucional también. Y otra vez, entonces me interesa insistir, o sea, la Constitución está comprometida con ideas de justicia social muy exigentes. Y aquí estoy tratando de dar sentido a la idea de igualdad real de oportunidades. Y entonces, una cosa es que la lotería de la naturaleza nos asigne en el momento de nacer determinados, digamos así, rasgos. Otra cosa es cómo, y esto es lo importante, cómo la sociedad, cómo el Estado, cómo la comunidad procesa esos hechos moralmente arbitrarios. Cómo es que la sociedad, digamos, toma en cuenta, o sea, entonces le da una relevancia extraordinaria al hecho de que yo sea blanco o varón, o le hace más difícil a la mujer negra, digamos, acceder. Entonces ahí ese hecho de la naturaleza pasa a tener, digamos, un estatus problemático porque el Estado le está dando, digamos, ese lugar. Entonces, yo creo que digamos, la manera refinada de pensar la idea de igualdad en la Constitución tiene que ver con esa mirada sobre
el igualitarismo, que es, entonces, la vida de las personas en una sociedad justa tiene que depender cada vez más de la propia responsabilidad de hechos, de las acciones que uno elija y no de hechos que uno no es responsable, de cuestiones meramente circunstanciales. Yo creo que ese es un principio interesantísimo que calza muy bien con todo lo que dice la Constitución sobre igualdad y justicia social. Por supuesto, es muy controvertido, pero lo dejaría ahí porque la idea es, bueno, muchos pueden decir, no, mire, le está comprometiendo la Constitución con lo que a usted le gusta. Sí, es cierto, digamos, pero quisiera ver cuál es el fundamento para comprometerlo con una lectura distinta de igualdad. Hay lecturas que están completamente descartadas, ¿no? Por nuestra historia, por la jurisprudencia, y hay lecturas que encajan perfectamente con la letra de la Constitución y con, digamos, principios que yo creo que son completamente defendibles. Entonces, termino acá. Entonces, lo que traté de hacer es eso, es mostrar los vínculos, yo diría, extraordinarios que hay entre derecho constitucional y derecho tributario desde siempre, no para cuestiones marginales, sino para cuestiones absolutamente centrales que tienen que ver, como vimos, con cómo pensamos la separación de poderes, cómo pensamos el lugar del Ejecutivo, cómo pensamos el lugar del Congreso, de la ciudadanía en relación con el Congreso, cómo pensamos, por ejemplo, la ley de igualdad. Bueno, eso sería ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por los aportes. Pasamos a la segunda parte de la exposición. Ahora va a participar Valentín Díaz. Valentín Díaz es abogado egresado de la UBA, donde actualmente se desempeña como ayudante en la asignatura de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Cursa la maestría en Derecho Tributario en la Universidad Católica Argentina, es miembro organizador del Club de Derecho Tributario y asimismo presta funciones en un juzgado de primera instancia en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Vamos a participar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, tomarme un momento para agradecer al doctor Revilla y al doctor Gargarella por coordinar esta actividad. Más está decir que a lo largo de mi exposición, si alguno tiene ganas de aportar algo, es la idea, levantan la mano, yo les doy la palabra y así fomentamos el diálogo y el intercambio de ideas. Durante los próximos 10 o 15 minutos, yo me voy a referir al principio de igualdad, ya más entrando estrictamente en lo tributario. Cuando nos referimos al principio de igualdad en materia tributaria, la primera disposición constitucional que se nos viene a la mente es el artículo 16, que en primer lugar consagra la igualdad de todos los argentinos y argentinas ante la ley, prohíbe las prerrogativas de sangre y en general cualquier tipo de privilegio de nacimiento, dispone que el acceso a los empleos no requiere otra cualidad que la idoneidad, y por último, y lo que a nosotros nos interesa a los tributaristas, es que dispone que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Obviamente, sabemos que este principio de igualdad en materia tributaria no alude a una igualdad absoluta, matemática y aritmética, sino que lo que pregona es excluir cualquier tipo de distinción o discriminación arbitraria, hostil o injusta entre contribuyentes o categorías de contribuyentes. Obviamente, cuando vemos nuestra cotidianidad y vemos los tributos que pagamos, vemos que claramente la igualdad no es absoluta. Pensemos, por ejemplo, el impuesto de patentes. No paga lo mismo un auto 0 kilómetros que un auto modelo 2015. Lo mismo el impuesto inmobiliario, cuya cuantía varía dependiendo de la evaluación fiscal del inmueble, entre otras cuestiones. Piensen que una igualdad absoluta, rígida y aritmética nos conduciría, por ejemplo, a un impuesto de capitación, de espacio capitación, que existió durante mucho tiempo en sociedades antiguas, que consistía básicamente en una suma fija que se le exigía a todos los habitantes de un reino o de un imperio. Supongamos que todos y todas los que estamos acá presentes éramos ciudadanos del Imperio Romano y el tributum capitis que cobraba el Imperio Romano era literalmente una suma fija. Es decir, todos pagábamos mensualmente 10.000 pesos al imperio
por nuestra condición de ciudadanos, sin tener en cuenta el hecho de que probablemente muchos tengamos realidades económicas distintas y capacidad contributiva distinta. De todas maneras, este tributo de capitación, o sea, yo se los planteé como que es algo súper arcaico, pero si vamos a la historia reciente, a fines de los 80, en la Inglaterra de Margaret Thatcher, se impuso el llamado poll tax, que era literalmente un impuesto de capitación, una suma fija, que se exigía a todos sin tomar en cuenta parámetros como la capacidad contributiva de los obligados al pago, lo cual desencadenó una serie de protestas sociales intensas en aquel momento. Porque claro, aquellos quizás menos acaudalados creían que era injusto que se les exigiera pagar lo mismo que a personas con patrimonios más pudientes. Pero bueno, bien dijimos que la discriminación entre contribuyentes existe. La idea es simplemente prohibir que esta discriminación se base en cuestiones arbitrarias o irrazonables o que se use como una herramienta persecutoria, como sería, por ejemplo, establecer categorías de contribuyentes basadas en cuestiones étnicas, religiosas o de pensamiento político. Eh, la igualdad en materia tributaria también apunta a la abolición de privilegios, lo cual va de la mano con el sistema republicano de gobierno que adopta la nación argentina. Además del artículo 16, otra disposición de la Constitución vinculada al principio de igualdad es el artículo 20, eh, que equipara a los extranjeros con los ciudadanos argentinos en lo que es el goce de derechos civiles, pero al final también el artículo impide imponerle a los extranjeros contribuciones forzosas extraordinarias. Esta última expresión que impide imponerles a los extranjeros contribuciones forzosas extraordinarias es de claro contenido tributario. Y bueno, justamente prohíbe la imposición de tributos, quizás con un fin persecutorio contra los extranjeros por su sola condición de personas extranjeras. Eh, pero bueno, siempre repito, la idea de la igualdad es que no es absoluta y que se admiten distinciones. En este sentido, podemos ver que hay dos aristas en el principio de igualdad en materia tributaria. En primer lugar, significa que la igualdad es siempre en igualdad de condiciones, es decir, a igual capacidad contributiva, igual tiene que ser el impuesto a ingresar. Si nosotros cuatro que estamos acá exhibimos la misma capacidad contributiva, sobre nosotros cuatro nos va a caber el mismo tributo. Pero si cualquiera de nosotros tuviera una diversa capacidad contributiva, va a tener un tributo diferenciado. Es decir, la igualdad no es absoluta, es igualdad entre iguales, ¿ok? Y la segunda arista es que las distinciones están permitidas siempre y cuando las distinciones se basen, como ya dijimos, en cuestiones sustantivas, razonables y que estas razones funden debidamente las clasificaciones de contribuyentes. La jurisprudencia de la Corte a esta altura lleva más de un siglo acompañando este criterio. Si retrocedemos bastante en el tiempo, vamos a encontrar capaz uno de los primeros casos más resonantes en materia de principio de igualdad, que es el fallo Unanue contra Municipalidad de la Capital, del año 1923, fallo del tomo 138, página 313. En cuanto a los hechos, bueno, en aquel momento era cuando Buenos Aires era todavía una municipalidad. La Municipalidad de Buenos Aires, mediante una ordenanza, había establecido un impuesto de 100 pesos por cada caballo de carrera que albergaran los establos o caballerizas. El actor, Unanue, demanda que se le restituya lo que pagó en concepto de este tributo, porque sostiene que se le esté cobrando a él un impuesto de 100 pesos por sus caballos de carrera es violatorio del principio de igualdad. Y dice, ¿por qué me lo cobran a mí por mis caballos de carrera y no se lo cobran a las demás personas que tienen otro tipo de caballos? Es injusto, es violatorio de la disposición del artículo 16, que dice que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas.
Pero lo cierto es que la acción de Unanue se rechaza en las tres instancias. Y el criterio de la Corte es que la igualdad es en igualdad de condiciones, como ya dijimos, y una persona que tiene un caballo de carreras no está en igualdad de condiciones que una persona que tiene un caballo de otra categoría. Eh, por ende, no se encontraría configurada la violación al principio de igualdad que alegaba el actor. Dice que siempre que exista, la Corte dice, siempre que exista una base razonable o una razón sustancial para distinguir a los contribuyentes, no estaría violada la garantía de igualdad. Aparte, la Corte, en este fallo, hace algo muy interesante y es que cita a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que para ese momento ya tenía dicho la Corte Suprema de Estados Unidos que la garantía de igualdad en materia tributaria no implica una regla férrea, dice, sino que procura impedir que se establezcan distinciones con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a ciertas personas o clases, como sería si, por ejemplo, tales diferencias se basaran en cuestiones étnicas, religiosas, políticas, entre otras. Pocos años más adelante, en 1928, la Corte volvió a sostener este criterio en el fallo Díaz Vélez contra Provincia de Buenos Aires, fallo del tomo 151, página 359. Acá nuevamente sostiene lo que venimos diciendo, que la igualdad no es absoluta y que siempre que las distinciones se basen en criterios razonables, está admitida. Pero acá en Díaz Vélez vamos a agregar una vuelta de tuerca, porque la Corte además se expidió en favor de la constitucionalidad de los impuestos progresivos. En el caso Díaz Vélez lo que pasaba es que se cobraba un tributo de corte inmobiliario, que si no me equivoco recaía sobre inmuebles rurales, cuya alícuota era progresiva, es decir, a mayor valuación fiscal, mayor era el tributo a ingresar. Y el actor Díaz Vélez se agravia y dice que esto resulta violatorio de la garantía de igualdad. Pero la Corte desestima la acción de Díaz Vélez y se pronuncia en favor de estos impuestos progresivos, en el que en este caso, a mayor valuación fiscal del inmueble, mayor era la alícuota. Algo interesante, ¿no? Para destacar además es la justificación que tuvo la actora Díaz Vélez, que decía básicamente que la alícuota progresiva era reconocer una especie de socialismo, Sí, que básicamente lo que él decía era que en una sociedad igualitaria no tendría que haber alícuotas progresivas porque estaríamos en peligro de estar en un estado socialista. exacto. Sí, como bien señala Gustavo, cuando uno lee el fallo. Está de moda ahora. Digo, Claro, cuando uno lee el fallo Díaz Vélez, es un fallo que curiosamente es como que reproduce textualmente los argumentos de las partes y era bastante como agresivo en ese sentido. Es como que el actor iba por todo y decía, esto es socialismo puro, esto es soviético. está de moda. Eh, Parecería ser, esto es una opinión a título personal, si se me permite, el artículo 16 capaz quedó un poco falto de desarrollo, ¿no? Porque se limita a decir que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Como que estaría faltando ahí un poquito más de desarrollo y por eso, digamos, fue necesario que la Corte adoptara este rol y tuviera que salir a capaz desarrollar un poco más el principio de igualdad en materia tributaria. Y cuando digo que la redacción del artículo 16 quedó un poquito incompleta, lo hago porque si vamos al derecho comparado, particularmente a la Constitución de España, vamos a encontrar el artículo 31, inciso 31, que lo leemos rápidamente, dice lo siguiente. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Fíjense cómo ya introduce lo de la capacidad económica. Mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Fíjense cómo fue un poco más allá y introdujo la misma Constitución española estas ideas de capacidad económica y progresividad, capaz completando un poco más la idea de igualdad en materia tributaria, dejando bien claro que no es absoluta. Vale, 5 minutos. Bueno,
Bueno, entonces, los 5 minutos que me quedan, hasta el momento venimos hablando mucho de las distinciones que se efectúan tomando como parámetro la capacidad contributiva, es decir, un parámetro más de índole económica. Vamos a ver qué pasa en los casos donde la distinción entre contribuyentes no se debe a cuestiones económicas, sino a que cierta categoría de contribuyentes forman parte de un grupo vulnerable. Esto lo vamos a ver a la luz del fallo García María Isabel contra Administración Federal de Ingresos Públicos del año 2019, fallo del tomo 342, página 411. En este caso, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso C, de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que calificaba como ganancias de cuarta categoría a las sumas percibidas en concepto de jubilaciones o pensiones. En realidad está mal decirlo en tiempo pasado porque a día de hoy la redacción se sostiene más allá de la declaración de inconstitucionalidad que estamos por ver. Al estar incluidas dentro de la ley de impuesto a las ganancias, las sumas percibidas en concepto de jubilaciones o de pensiones eran susceptibles de ser alcanzadas por el tributo. Y esta es la situación de la actora, de María Isabel García, cuyos montos que percibía como haberes jubilatorios estaban alcanzados por el impuesto. En este caso, bueno, la Corte declara inconstitucional esa disposición y para ello se basa, digamos, pone énfasis en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores. Básicamente debido a su avanzada edad y a las contingencias que tiene que lidiar, las contingencias con las que tiene que lidiar en su día a día una persona de edad mayor. La Corte, además, agrega que la incorporación de los derechos de seguridad social a la Constitución procura dignificar la vida de los trabajadores y protegerlos frente a las contingencias de la vejez. La Corte entiende que el envejecimiento de por sí es una causa predisponente o determinante de vulnerabilidad, circunstancia que obliga a que las personas ancianas dispongan de mayores recursos para no ver comprometida su calidad de vida. Aparte, la Corte agrega que a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber que tiene el legislador de proteger a los grupos vulnerables. Y la Corte dice que este deber es transversal a todo el sistema jurídico. Es decir, el derecho tributario no se puede, digamos, comportar como un compartimento estanco donde este deber de proteger a los vulnerables no aplica, sino que el Estado tiene que tomar en cuenta la existencia de grupos vulnerables al momento de desarrollar su política fiscal, porque esa es la exigencia constitucional, sobre todo con posterioridad a la reforma del 94. De esta manera, capaz damos un paso más adelante, y ya no hablamos tanto de una mera igualdad ante la ley propia de los estados gendarmes, sino capaz de una igualdad mediante la ley, es decir, que el legislador utilice la política fiscal, entre otras cosas, para favorecer a grupos que, por distintas circunstancias, estarían en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, con esto concluyo, creo que llegamos bien con el tiempo. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Pasa en la sociedad de Estado, por ejemplo, pagamos el total, que es que nadie tiene el deber de soportar las cargas públicas por sí mismo. En ese sentido, creo que más allá de la materia tributaria, la materia de la sociedad de Estado se ha completado mejor, porque te dice que vos no tenés el deber, nadie tiene el deber. Todos tenemos el deber de soportar las cargas públicas en iguales condiciones, pero nadie tiene el deber de soportarlas de forma diferente. Exacto. Bueno, muchas gracias, Valentín. Ahora finalmente escuchamos a Margarita González Pereiro, abogada recibida con honores de la UBA y abanderada en su promoción. Actualmente cursa la maestría de Derecho Tributario en la Universidad Católica Argentina y se desempeña como ayudante en la materia de procesos y procedimientos tributarios de esta facultad. Es miembro organizadora del Club de Derecho Tributario y ejerce la profesión en el Estudio Tarsitano Jiménez Liprieri Pampliega. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Roberto y a Pablo por la oportunidad y también muchas gracias al Club de Derecho Tributario
por haberme acercado a la invitación. A título personal, el Club de Derecho Tributario empezó queriendo imitar quizás un poco el seminario de filosofía que ustedes tenían con Nino. Y bueno, nos juntamos ahí todos los sábados y hablamos de esta materia que es el derecho tributario y que bueno, tanto nos apasiona. Esta exposición empezó reseñando algunos antecedentes del siglo XVII y yo ahora voy a hablar de temas más de la actualidad. Y siempre que pensamos de igualdad en materia tributaria, quizás lo primero que pensamos es de igualdad ante la ley y todo lo que explicó Valentín de que no hay una igualdad estricta o matemática al momento de pagar impuestos. Pero en mi exposición voy a ir más allá y voy a intentar abordar otra cuestión que quizás no es tan desarrollada, que es la igualdad que debe haber o que debería intentar existir entre las dos partes que conforman esta relación jurídica, que es por un lado el contribuyente y por el otro el Estado o el fisco. Ahí ya Germán me dice que no, y es lógico porque claramente, por supuesto que son más que bienvenidas las críticas y comentarios que hagan todos, así que para mí el debate enriquece y las distintas intercambios de opiniones también, así que si alguien quiere interrumpirme está más que bienvenido y así nos enriquecemos todos. Pero bueno, me gustaría abordar esta temática que rápidamente Germán negó, y es verdad, porque ¿cómo podemos hablar de igualdad si de un lado está el Estado y del otro un particular? Claramente partimos de una relación asimétrica y que no es entre iguales. Pero en este punto el maestro Valdés Costa decía que igual podemos hablar de principio de igualdad porque ambas partes de la relación jurídica se encuentran regidas por el principio de legalidad. Y él llamaba la atención y decía que era muy importante en nuestra materia hablar del principio de igualdad en la relación jurídica porque estamos en una situación en que el Estado asume una triple condición. Es por un lado el legislador, también el recaudador y en muchos casos es el juzgador cuando dirime los conflictos en sede administrativa. Entonces él decía que tenemos que estudiar esta igualdad que debería existir, como dije, entre las partes, porque para recomponer en cierto modo el equilibrio que debería mediar en esta relación jurídica. Y bueno, como punto de partida, como digo, no hay una igualdad estricta entre las partes, pero sí los invito a que reflexionemos ciertas cuestiones o ciertos momentos que yo identifico que quizás hay una tensión con esta igualdad y que podríamos pensar ciertas medidas que se podrían llevar a cabo para recomponer este equilibrio y así llegar a un sistema tributario que quizás a mi modo de ver, acepto las críticas, sería más justo. A todos. Bueno, la primera desigualdad que han estudiado los maestros Casás, Valdés Costa y que yo también identifico, se presenta en el Solve et Repete. En nuestra materia, en materia tributaria, existe la regla que para discutir, primero debemos pagar. Para poder discutir la causa de un tributo, es necesario pagar. Valdés Costa criticaba esto y decía que había que rever si este solve no afectaba el principio de tutela judicial efectiva que está consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo cierto es que este solve coloca al contribuyente en una situación procesal que es desventajosa porque el fisco determina unilateralmente la deuda, exige su pago y el contribuyente debe afrontar ese pago para poder discutir la causa propia del tributo que ya está pagando, ¿no? Lo cierto es que los fundamentos clásicos de este instituto son la legitimidad de los actos administrativos y la ejecutoriedad del acto. Pero, para que no se enoje Germán, voy a destacar el caso de la Cava, donde no se exige un solve estricto, el contribuyente puede acceder a discutir la causa del pago de los tributos. Pero Germán te manda a ejecutar. Pero además, el fisco cuenta con esta posibilidad de ejecutar sus actos. Si el contribuyente quiere evitar eso, pedirá una medida cautelar y bueno, luego dependerá de la justicia si la obtiene o no. Pero, entonces, ¿está justificado el solve que pone al contribuyente en una situación desventajosa en la legitimidad y ejecutoriedad de los actos? Sí vemos que hay en ciertos casos donde se mantiene esta ejecutoriedad y el solve no se exige, ¿no? Bueno, en mi opinión, este requisito debería ser por lo menos repensado o atemperado para recomponer un poco el equilibrio entre las partes. Igualmente, más allá de mi opinión, muchos me pueden decir que la Corte ya atendió a esta cuestión desde antaño, desde el año 1989, el primer fallo es
Micrómnibus Barrancas de Belgrano, y ha dicho que no impide el acceso a la justicia y entonces que ha convalidado este requisito. Pero también rescato de ese fallo de la Corte que la Corte dice que para que se compruebe que se ha impedido el acceso a la justicia y que por tanto este requisito es inválido, el contribuyente debe demostrarlo. Acá en este punto yo identifico otra nueva desigualdad, ¿no? Porque el contribuyente de vuelta carga con otra carga que es hacer su caso y demostrar que no puede pagar el tributo previo a discutirlo. Entonces, bueno, otra forma que se me ocurre que podemos repensar para temperar este requisito o esta exigencia es pensar en una garantía o un modo de garantizarlo al fisco, porque mucha gente puede defender este instituto de requisito diciendo el Estado necesita recursos para hacer frente a todas las necesidades, entonces es un medio de prevenir que el contribuyente esté insolvente, entonces previo a discutirlo, mejor págame. Me parece que con un seguro de caución, esta cuestión de que el contribuyente es insolvente o de proteger el interés fiscal y a los recursos estaría suplida. Lo cierto es que varios juzgados y de distintas jurisdicciones han empezado a admitir esto, pero no es una situación unánime ni que se encuentre resuelta, entonces, nada. En este primer punto de crítica me pongo, lo ejemplifico con el Solve para mostrar un punto en que no hay igualdad entre las partes y que yo no propongo en ningún momento una igualdad estricta, pero hay cosas que quizás damos por ciertas o damos por supuestas y por hechos, y podemos repensarlo porque estos son los espacios, ¿no? Para repensarlo. ¿Por qué tenemos este requisito? Si hay distintas formas que podría ser más flexible o atemperado para el contribuyente y aún así se protegería el interés fiscal, ¿no? El segundo punto, que también voy a hacer crítica y mostrar que una tensión con el principio de igualdad, es en la cuestión de las tasas de interés que tienen el fisco y las que tienen los contribuyentes. Y acá voy a referirme a tres ejes distintos. Como primer eje voy a hablar de la tasa aplicable y del porcentaje en sí, ¿no? Cuando el contribuyente paga fuera de término, los intereses resarcitorios son elevados y automáticos. Esto es lógico porque el crédito fiscal aparece protegido y porque también el fundamento es histórico para desalentar incumplimientos, incentivar el pago oportuno y también, como subyace todo en nuestra materia, proteger a los recursos públicos que necesita el Estado para financiar los servicios estatales. Y que eso en mi presentación no está en discusión para nada. Pero, por otro lado, cuando el contribuyente pide la devolución de un pago indebido, o no solo la pide, sino que lo ha obtenido una solución favorable y el fisco le debe devolver, las tasas, como deben saber todos ustedes, son sensiblemente menores y no se corresponden con la inflación y son incapaces de preservar el valor real del capital. A modo de ejemplificar esto y no hablar en abstracto, como yo dije, empezamos hablando del siglo XVII, yo traigo ejemplos de la actualidad. A nivel nacional, en los supuestos de devolución o repetición de impuestos por pago indebido, hay unas tasas cercanas al 6% anual, 0,5% mensual, no se corresponden para nada con la inflación. Hasta marzo vamos a una inflación acumulada más o menos del 9%. En cambio, cuando el contribuyente es el que debe, los intereses resarcitorios que se calculan de manera automática son del 2,75% mensual. Esto nos conduce a un 33% anual más o menos, que quintuplica el valor de los intereses que recibe el contribuyente cuando le corresponde la devolución. Yo no, como vengo diciendo... Los intereses resarcitorios que te cobra el Fisco Nacional son bajos, son menores a la inflación. Con una inflación del 3,5 que te cobra el 2,75. Los actualizan trimestralmente. Pero induce al incumplimiento. El interés resarcitorio apunta a intentar evitar que te financies con el tributo y que elijas financiarte con una entidad financiera. Son bajos. Veremos si se mantienen, como decía María Inés, se actualizan trimestralmente. Bueno, ahí iba a referirme a este momento, que si tenés algún dato, Gus, para aportar más que bienvenido. En el precedente arcano Horacio, que siempre que hablamos de materia de intereses y de diferencias en porcentajes, la Corte ya legitimó que exista esta diferencia, que como dije no me opongo para nada,
¿Por qué? Porque los intereses resarcitorios y los que recibe el fisco por la mora del cumplimiento de los contribuyentes se encuentran relacionados o estrechamente vinculados con el interés fiscal y esto también hace al interés público. En cambio, los del particular no. Entonces, yo comparto la conclusión, la premisa de este fallo, ahora no las conclusiones que se derivan de Arcana. ¿Por qué? Porque no está justificado, me parece que es realmente lesivo del principio de igualdad, que el fisco termine percibiendo una tasa que es 5 veces mayor que la que recibe el contribuyente cuando le corresponde una devolución porque ha hecho un pago indebido. Y me parece que en este punto que tengo que mencionar que la jurisprudencia ha empezado a admitir esto, que hay una desproporción entre la tasa que recibe el fisco y la tasa que recibe el contribuyente. Entonces veo un avance, pero ahora, de vuelta, otra desigualdad que yo encuentro. ¿Por qué el contribuyente tiene que ir y plantear la inconstitucionalidad y si no se ve enfrentado a esta tasa que es irrisoria? ¿No sería más lógico instar al reglamentador, porque muchas veces estas tasas se dictan en el marco de los ejecutivos, instarlo a que actualice periódicamente igualmente como hace con las otras tasas? Yo no pido ni propongo que hablemos de porcentajes igualmente estrictos, sino que instar promover al debate de sería lógico que se actualicen, quizás no trimestralmente, pero sí de una forma más regular. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la tasa de interés para las repeticiones no se actualiza desde el año 2012, mientras que la tasa de interés para los casos de intereses por mora en el pago de contribuyentes se actualiza semestralmente. Pues, bueno, voy a seguir hablando un poquito más de intereses, que me parece que es un punto donde se muestra esta fricción muy clara. Otro punto es desde cuándo comienzan a correr los intereses. Cuando le deben el contribuyente o el particular plata al fisco, comienzan a correr desde el día siguiente al vencimiento y de manera automática. En cambio, cuando el contribuyente es el que debe, comienzan a correr desde el reclamo administrativo previo o de la demanda de repetición. Y yo me pregunto por qué convalidamos esto como lógico. Diana Queirola ayer me comentaba que el fundamento de esto subyace en una cuestión presupuestaria y que el fisco y el Estado debe prever si hay un reclamo para previsionar estos intereses. Y una vez más, a mí me parece más que legítimo y más que lógico esta fundamentación, pero pienso cómo podemos buscar formas para atemperar esto o para flexibilizarlo, y se me ocurre, por ejemplo, porque en el caso de un pago bajo protesto, quizás no es la demanda de repetición, pero si no pagar bajo protesto, si no podríamos convalidar que los intereses comiencen a correr desde ese momento. Y también, como otro punto, también de las tasas de intereses, otra forma en que se manifiesta esta desigualdad o esta asimetría, que partimos que es una relación asimétrica, pero que no por eso queda alejada del principio de igualdad, es en las reglas claras. Quizás yo criticaba recién las tasas del Estado Nacional en materia de repetición y decía que me parecían irrisorias. Bueno, al menos puedo traerles el ejemplo y comentarles cuál es la tasa que tiene el Estado Nacional para las repeticiones. Si ustedes me preguntan cuál es la tasa del municipio de Moreno en los casos de repeticiones, no la sé, no está publicada. Entonces, ahí también veo que es otro punto donde hay una asimetría, porque la tasa de interés para casos en que el contribuyente debe al municipio está claramente publicada, es a razón del 6% mensual de intereses resarcitorios. Ahora, la tasa de interés cuando un contribuyente va a repetir no se conoce. Y esto se suma, lo que acabo de mencionar yo hace un rato, que al contribuyente se le exige plantear una inconstitucionalidad de la tasa de interés para después recibir una tasa que se coincida con el valor de la inflación, que preserve el valor real de la moneda. Y bueno, quizás yo había encontrado otros puntos de tensión, quizás un poco por donde trabajo, que por supuesto tengo una mirada más pro contribuyente, pero bueno, eso también. Trabajaste en Vicente López. Sí, eso también Después mejoró. es importante. Eso también, la desigualdad quizás se manifiesta desde el rol de interpretador y sería importante no adoptar una postura que sea contra fiscum, porque los tributos no son una excepción, sino que son la regla y es el medio para el sostenimiento del Estado y para que el Estado pueda prestar todas las funciones que nos presta, pero tampoco pro contribuyente,
porque debería quedar superada este tipo de interpretación, porque cuando nosotros pensamos de dónde data del derecho romano, que el emperador instaba a la judicatura que resuelva a favor del aerarium. Aerarium es el tesoro público. Entonces quizás nos parece una aberración y nadie en voz alta convalida una postura pro fiscum, porque está mal decidir antes de la controversia, ¿no? Está mal tomar partida antes del conflicto. No podemos tomar ni una postura pro fiscum ni contra fiscum. Pero si después, en todas estas cuestiones que acabamos de ver, por ejemplo, solve o tasa de interés, terminamos justificando las cuestiones diciendo, bueno, el Estado necesita plata, necesita recaudar, es muy importante la recaudación porque si no, no puede llevar adelante el desenvolvimiento de sus funciones, entonces terminamos convalidando esta postura de interpretación pro fiscum. ¿Por qué? Porque las decisiones las terminamos resolviendo mirando en la necesidad de financiar y solventar el tesoro público. Así que creo que ahí terminé. Perfecto. Hay un tema importante también de Puro destacar, que es la ley de 1928, que es la ley de compatibilidad, que no se derogó, que prohíbe la indexación de precios por inflación, que es un tema porque la Corte todavía no la es. La Corte ha sido muy, la justicia dentro de todo, ha sido muy cambiante. En algunos casos la convalida, en otros no, y la misma Corte incluso puede convalidarla en un caso y en otro no. Y otro tema La declaración de constitucionalidad por la Suprema Corte de la provincia sobre ese tema, no me acuerdo si es Barrios, la verdad que Barrios Bustos, algo así, es muy importante, pero yo la he invocado en planteos y no hay juzgados que, perdóname, que te hagan lugar hoy a esa. Y el otro problema también es, yendo un poco al terreno de derecho administrativo, es la desigualdad. Si nosotros analizamos el artículo 19, nos dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley nos prohíbe, y todas las acciones de las personas son privadas y son reservadas a ellos. Ahora, esa lógica cambia para el Estado. El Estado no puede hacer nada que la ley no le permita y está obligado a hacer todo lo que la ley lo obliga. Una crítica que se hizo a la nueva reforma de procedimientos administrativos, a la no de igualdad, es el principio de buena fe, donde puede haber buena fe cuando el Estado está obligado a actuar por legalidad. Entonces no podemos haber una relación entre iguales, hay una relación de subordinación. Y el otro problema también es que creo que también hay que hablar un poco del principio de confianza legítima. Discutido, que también yo no soy partidario, pero hasta qué punto el Estado puede cambiar su postura teniendo en cuenta los actos que hizo anteriormente. Quería dar una línea, digamos, de diálogo entre lo que a mí me había interesado presentar y lo que presentaron Valentín y Margarita. A mí me interesó decir, en la última parte, cuando hablaba de igualdad, que no cualquier programa económico ni cualquier esquema impositivo es compatible con las exigencias que tiene la Constitución sobre la idea de igualdad. Y yo creo que, en general, se viene leyendo la idea de igualdad de modo muy ligero, y eso también, digamos, es atribuible al modo en que la Corte se ha ido aproximando. Un poco en la descripción que hacía Valentín, que digamos, es apropiada, digamos, como descripción, pero yo creo que se ve ese tipo de problemas. O sea que la idea de deferencia, de razonabilidad, digamos, de no arbitrariedad o irrazonabilidad, digamos, son entendibles, pero es demasiado poco a la luz de una Constitución que es mucho más exigente que eso. Y entonces, en cuanto a los modos en que se ejerce el control judicial en el área, hay un problema y que seguimos, me parece a mí, muy estancados en esa mirada, que para mí es muy controvertida. Y en relación con lo que decía Margarita, yo, digamos, por supuesto que la idea de igualdad como que puede leerse en distintos niveles, y el principio de igualdad, el principio pero yo no sé si, digamos, si es el principio que tiene que regir la relación entre Estado y contribuyente. Digamos, yo ahí, digamos, no entiendo por qué, digamos, eso tiene que estar regulado por una idea de igualdad. Yo creo que la idea de igualdad apunta fundamentalmente a otras áreas, y que en todo caso uno puede pensar, digamos,
esa simetría, o sea, no creo que tenga que pensarse como a partir del esquema de la igualdad. Yo en todo caso me plantearía, digamos, si las exigencias que le pone el Estado al contribuyente son justas o digamos, si son, digamos, razonables a la luz, otra vez, de las exigencias que pone la Constitución, pero no veo por qué tiene que haber una, digamos, equiparación o, digamos, algún tipo de igualdad entre Estado y contribuyente. Yo creo que no entra ahí en ese nivel y de ese modo, digamos, la igualdad. O sea, muchas de las cosas que vos decís me parece que pueden ser como repensadas y reconstruidas, bueno, con una fundamentación distinta. Entonces yo puedo coincidir, digamos, con muchas de las conclusiones a las que llegás, pero no a partir, digamos, del fundamento de donde partes, ¿no? Pero bueno, en todo caso es un tema para mí interesante para discutir. Igual nosotros, lo que a mí me parece que nuestra justicia, nuestros jueces, siempre con el tema de igualdad, han sido muy respetuosos de la voluntad del legislador. Bueno, Y me parece que en eso siguen un poco a la jurisprudencia americana. Si nosotros nadie nos votó para ver cómo distribuir las cargas públicas. bueno, pero eso, digamos, o sea, una de las cosas que a mí me interesaba. O sea, me parece importante, me parece interesante como abrir también esa línea. Y a mí me parece que ahí hay un problema. Porque, otra vez, la diferencia se justifica dependiendo, digamos, de uno, los modos en que se tomó la decisión, y dos, digamos, el cumplimiento de requisitos, exigencias básicas que tiene el documento en cuestión. Y insisto, creo que la Constitución argentina se la lee de modo más ligero, más transparente o menos demandante de lo que es. Entonces, yo creo que esa idea de la diferencia no aparece justificada, ¿no? Entonces, hay una justificación que quiere ser democrática, pero yo creo que falla a la luz de, digamos, la propia letra de la Constitución. Entonces los jueces podrían valorar cómo el Yo creo que el piso tiene que ser mucho más alto del que establecen. Otra vez, la idea no es cualquier esquema tributario o cualquier programa económico, mientras no haga distinciones enloquecidas, digamos, es aceptable. No es aceptable. Digamos, puede no ser aceptable. Digamos, hay otra vez exigencias en materia de justicia social, en materia, digamos, de derechos económicos, sociales, etcétera, que sí o sí. ¿Sí? Y por eso, digamos, un poco, una de las cosas que a mí me interesaba hacer era un llamado a pensar, digamos, de no convertir como en términos meramente retóricos o poesía constitucional, los términos que tienen una carga muy fuerte. O sea, a la Constitución no le interesó decir simplemente igualdad, ni se quedó con la idea que había sido tradicional en el 53, igualdad formal. No, le interesó decir, no, estamos en otro nivel de reflexión sobre igualdad, por ejemplo, igualdad real de oportunidad. Insiste sobre lo que eso puede implicar, insiste, digamos. Entonces, eso me parece que es como hacer transparentes términos que no lo son. Entonces, sí, yo creo que otra vez, que tiene que haber una exigencia, un piso mucho más alto del que se acepta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ser referente y no quedarse con el mero estándar, digamos, de que no sea razonabilidad. Perdón. Bueno, gracias a todos por los aportes. Abrimos espacio de debate, preguntas. Sí, tengo un montón de preguntas. Tengo así, anoté un montón de cosas. Porque en 10 minutos nos echan. Voy a tratar de ser muy concreta con la pregunta. Bueno, todo este tema, doctor, felicitaciones a todos primero, la verdad es que excelente. Se relacionan con el tema de género, Sí. sin dudas, pero Bien. yo voy a un tema en relación a estos planteos porque en nuestra materia se vinculan con el principio de reserva de ley esta posibilidad de cuestionar la representación de los legisladores, digamos, de nuestros diputados y diputadas, que podría ser por un tema de paridad, pero podría ser por otros temas también. Y entre esos otros temas, una cosa que a mí se me ocurre es este tema de de la posible orientación que hay a través de algoritmos, inteligencia artificial y demás en las decisiones, digamos, en las elecciones, ¿sí? ¿Qué elecciones?
en la dirección que se le da mediante ¿Elección de un programa o elecciones en términos legislativos? elecciones en general, elecciones en general. Entonces, pensándolo en todos estos temas que pueden salir, ¿cuál sería el camino para hacer ese planteo? O sea, ¿cómo puedo plantear una inconstitucionalidad si yo planteo una inconstitucionalidad y lo primero que me dice, por más que ponga 10 páginas de fundamentos, es no está debidamente fundado, bla, bla, y No, se rechaza? una cosa es, digamos, o sea, si uno va a tener éxito o no, otra cosa es si se justifica hacer una presentación. Entonces, eso, yo creo que hay ciertas cosas que merecen ser hechas, por independencia que después la justicia, por razones que pueden ser independientes de lo que digan los textos legales, haga. No, y me parece que en la línea que yo marcaba, como que hay mucho terreno para avanzar. No sé, yo pensaba, un tema paralelo, digamos, no directamente, pero en todo caso que muestra que podemos ir mucho más allá de lo que habitualmente vamos, ¿no? Yo quitaba el ejemplo este de la discusión de la reforma laboral, que pudo ser similar cuando se hizo la reforma del Consejo de Magistratura la primera vez, digamos. Y yo me acuerdo, digamos, en ese momento lo que había guiado la decisión legislativa había sido este tema de, bueno, acá se les envió un proyecto, ese proyecto no se le puede cambiar una coma y así tiene que ser aprobado. Entonces, exagero un poco, pero básicamente lo que ocurrió fue, digamos, el grupo parlamentario que tenía la mayoría numerosa en ese momento, básicamente, exagero, pero básicamente lo que le dijo a la oposición es, bueno, ¿cuánto tiempo, cuántas horas quieren discutir? 3 horas, bueno, discutan, terminaron de discutir, bueno, aprobado, ¿no? Entonces, o sea, la idea de no se iba a ningún... Y eso, o sea, otra vez, vinculado a los modos en que se toma la decisión, cosas que normalmente tomamos como algo que es ajeno a cualquier revisión. Yo creo que desde una preocupación democrática por los modos que se lleva adelante el procedimiento, digamos, son cuestiones impugnables, ¿no? Y en Argentina ese camino no ha sido todavía como explorado con la fuerza que puede ser explorado. Digamos, a mí me interesó en su momento como hacer alguna presentación sobre eso, porque me parece que es un tema crucial. Pero pienso, no sé, en jurisprudencias de las más interesantes que hay en América Latina, en Colombia, digamos, por no haber llevado adelante, o sea, por no haber llevado adelante la discusión de acuerdo a requisitos formales, digamos, por ejemplo, los procedimientos de debate que tiene que tener la norma antes de ser aprobada. Bueno, y terminaron siendo, no sé, recuerdo una decisión, por ejemplo, sobre... La Corte Colombiana es de las más, tal vez la más interesante de la Corte Constitucional Colombiana de América Latina. Y una decisión que era crucial para el presidente de ese momento, que era Álvaro Uribe, sobre el tema, creo que era la ley antiterrorista. Bueno, lo que se le dijo es, esta norma no fue discutida de acuerdo a como lo establecía la Constitución, esta norma así no puede ser aprobada. Entonces, otra vez, eso podía ser compatible con decirle al legislador, hay contenidos que a mí personalmente no me pueden gustar, pero si se hacen de acuerdo a, digamos, o sea, si son contenidos compatibles con el amplio margen de maniobra que da la Constitución y al mismo tiempo se cumplen los requisitos básicos que no son inocentes, que no son menores, que, digamos, eso puede ser aprobado. Eso no ocurrió y entonces se invalidó una norma que en ese momento era tal vez lo más importante que se estaba discutiendo en esa instancia. Lo que quiero decir es que hay mucho terreno para avanzar sobre lo que hacen los legisladores y cómo lo hacen y el nivel de representatividad que tienen, que no hemos avanzado, pero yo creo que hay un enorme terreno para avanzar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y bueno, se puede empezar a intentar en base a, digamos, la propia letra de la Constitución y en base a teorías que nos ayuden a pensar, uno, qué significa igualdad, qué significa democracia, qué tipo de requerimientos tiene la Constitución en cuanto a su procedimiento. No, entonces, simplemente hay un camino a explorar que normalmente dejamos de lado. Otra vez, bajo la idea que le decía Pablo, digamos, de el acercamiento que tiene la Corte a estos temas, yo creo que presenta la idea, digamos, de deferencia como excusa, ¿no? Y entonces aparece como una excusa de fundamento democrático, pero es un fundamento básicamente de no meterse en cuestiones que debería intervenir. Así como que tiene que no intervenir en un montón de cosas en donde se mete, digamos, debería intervenir en un montón de cosas que normalmente deja de lado.
Eso empezaría por ahí. Sí. Gracias. ¿Alguien más tenemos que preguntar atrás? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta por allá? Sí, ¿Algún me comentario? interesaba sobre lo último que decías, y trayendo a colación el caso del impuesto a las ganancias y las jubilaciones, que cuando vos hablabas, Marta, y después Valentín lo mencionó, en términos democráticos, decir, bueno, se le acusa de la deferencia con el legislador, no abro, la Corte también tiene una frase cliché, no corresponde a un tribunal de justicia pronunciarse sobre la equidad del sistema tributario o de un impuesto en particular, y salvo. Serio. Pero, por ejemplo, en este caso García, la Corte, yo creo, le hago una lectura crítica a la sentencia, la Corte se va del control y pasa a ser política fiscal directamente. Entonces, en términos de democracia, relación con de la diferencia con el legislador, etcétera, o cómo ves la decisión de la Corte que, utilizando genéricamente la construcción sobre la igualdad de oportunidades, la confiscatoriedad, en una vuelta distinta a la tradicional o la liberal clásica, y creo yo que también este es uno de los defectos más grandes que tiene la Corte, que no trata de construir una idea de los adultos mayores o los jubilados como grupo desaventajado, sino que habla genéricamente de vulnerabilidad. Y de hecho la idea de la vejez como categoría sospechosa creo que no es una cuestión pacífica o que hay mucho debate o que no es una categoría que tradicionalmente con unanimidad se considere sospechosa. Ahora, la Corte dice, la decisión de los legisladores o de los representantes del pueblo de gravar o considerar a la jubilación una ganancia es inconstitucional, porque viola la igualdad o la capacidad contributiva de una forma no tradicional. Ahora está juzgando como la decisión democrática, como que no correspondería porque hay que proteger a los jubilados. Y ahora toda la idea de discusión detrás de decidir, después de una deliberación democráticamente, gravar esa renta y considerar la ganancia en los términos de la ley, es deshacer totalmente lo que estaba previsto ahí. No, me parece interesantísimo, digamos, sí, Bueno, hay mil ribetes sobre los cuales... En resumen, ¿te parece bien un control en ese sentido? Me parece que el principio tiene que ser, digamos, de una amplitud enorme que permita que pueda haber un programa. O sea, la Constitución tiene que ser, y tiene que ser compatible, y tiene que ser entendida como compatible con un programa así, digamos, más conservador, más liberal o más, digamos, de avanzada, más de izquierda, más de derecha. Eso es muy importante que quede claro, pero al mismo tiempo, y es lo que a mí me interesó marcar desde el principio, digamos, no es compatible con la Constitución cualquier programa económico. Entonces, digamos, puede venir un gobierno y decir, bueno, yo cobro más impuestos, cobro menos impuestos, yo, digamos, voy a hacer una política pro importador, yo voy a hacer una política pro exportador, y eso tiene que ser perfectamente compatible con... Entonces, en ese sentido, sí, digamos, hay un principio, que es un principio de deferencia democrática y demás, que es, digamos, la política es, o sea, eso como diría alguno, la política es la que determina el resultado del juego, ¿no? Entonces, como en el fútbol, digamos, están las reglas y los jugadores son los distintos grupos políticos y son los que determinan cómo termina el partido. Ahora, dicho eso, también esto que esa amplitud que lleva a la deferencia va de la mano del hecho de que la Constitución no es muda en ciertas cosas fundamentales, por ejemplo, en relación con derechos fundamentales. Entonces, eso no es, o sea, un programa que, digamos, sistemáticamente o que estructuralmente implique, digamos, el socavamiento de derechos o impida el socavamiento de derechos, impida la satisfacción de derechos y demás, eso no es compatible con la Constitución. Entonces, las dos cosas son ciertas y tienen que poder armonizarse. Uno, la amplísima deferencia que permita que haya un programa más de izquierda o más de derecha, y dos, que la Constitución no es muda en términos de ni un esquema impositivo ni un esquema... Entonces, también la respuesta judicial, y por eso la discusión sobre el control judicial también es pertinente, puede ser distinta, porque no es que el Poder Judicial tiene que hacer una política fiscal, sino que puede decir, este camino que usted está tomando no es compatible con las exigencias constitucionales. Busque otro, pero este no va. Que es un poco lo que en el fallo ese de Colombia dijo, digamos, este camino así buscado no puede ir, o
este camino, digamos, no es consistente con el tipo de mínimo común que exige ¿no? De mínimo básico que exige la Constitución. Entonces, eso, ser respetuoso del legislador, ser respetuoso de que pueda haber una política de izquierda y derecha, pero al mismo tiempo la Constitución no es muda ni respecto de un programa económico ni respecto de un esquema impositivo, ¿no? Entonces, frente al peligro que uno puede tener, yo que siempre he escrito contra, digamos, un control judicial, digamos, que tome el lugar de la política, pero bueno, la intervención judicial puede adquirir modalidades distintas, puede pensar en remedio distinto y puede pensar en intervenciones distintas. Por ejemplo, esto, en vez de decirle, este es el esquema, digamos, otra vez en Colombia, en decisiones sobre la salud, no le dijo a la política, este es el esquema de salud apropiado, sino que le dijo, este esquema que usted está siguiendo no es compatible con las... Tenemos dos preguntas en el Zoom. Dale. Si podemos, Sheila y Andrés, si quieren abrir el micrófono y hablar. Oh, muchísimas gracias. Bueno, mil gracias por esta actividad. Algunos comentarios para los que quieran profundizar en esta relación entre democracia deliberativa y el sistema tributario. Recomiendo muchísimo la tesis de Agustín José Menéndez, que tiene sus años, pero es súper robusta, que se llama Justifying Taxes y es elementos para un derecho tributario, para un sistema tributario democrático. Y que no se limita claramente a cuestiones procedimentales. Y menciona, él es español, entonces obviamente aparece, como mencionó Valentín, la Constitución española y la cuestión de la progresividad. Justamente en relación a la progresividad, quiero hacer referencia a la jurisprudencia en Estados Unidos y en Argentina, o en general. Piketty muestra cómo entre 1932 y 1980 la alícuota a los deciles más altos llegó a ser o sea, el promedio entre esos años fue del 80%. Y en Estados Unidos no era considerado confiscatorio, esa era la alícuota a los estratos más altos. Y no estamos hablando, o sea, es el corazón del liberalismo. Mientras que en Argentina, la Corte históricamente impuso, y eso ya Harach y clásicos comentaban que imponía límites a la progresividad, 33%, en Candy lo flexibilizó, hasta el 50% llegó, pero eso hace que, en definitiva, recaiga, o sea, digamos, que las alícuotas más altas terminen en la clase media. Entonces, y que más allá, bueno. Entonces, digamos, esa es una diferencia clara entre, bueno, la Corte, digamos, el sistema americano, muchísimo más progresivo que el nuestro, históricamente. Por otra parte, una figura para mí clave en estos tiempos es Gabriel Zucman, y quiero recomendar dos informes que acaban de salir del Observatorio Tributario Internacional sobre progresividad fiscal y desigualdad en América Latina, que aborda la tributación de las personas de alto patrimonio. Y entonces él propone impuestos al patrimonio de un 2%. ¿Por qué? Porque, es decir, hoy día estamos en una situación que ni siquiera el liberalismo clásico, que ni siquiera Adam Smith consideraría justo, porque en general el liberalismo clásico es un esquema proporcional y hoy día las personas en los estratos más altos pagan mucho menos que una persona de clase media o incluso, bueno, entonces, digamos, eso por un lado. Por el otro lado, Roberto también mencionó impuestos a ganancias extraordinarias, en el caso de la soja, o, para dar un ejemplo de actualidad, hoy día también hay un informe de ese mismo observatorio sobre las ganancias extraordinarias de empresas extractivas en momentos de pico del precio del petróleo y cómo Europa está tratando de imponer justamente, como lo hizo en otras épocas, impuestos a esas ganancias extraordinarias para poder redistribuir a los más afectados y cómo las empresas redistribuyen, es decir, asignan el doble de ganancias en esos periodos a paraísos fiscales con distintas estratagemas. Entonces, bueno, este informe justamente muestra estrategias para hacer frente a esa cuestión. Y como último comentario, hay una cuestión, o sea, esta charla es sobre justicia distributiva, pero hoy día la situación es tan grave que más allá de que sean necesarias poner en marcha todos los dispositivos tributarios que conocemos y que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, el 6 de junio va a salir
en Naciones Unidas nuevos indicadores. Hace poco, estos días hubo una reunión sobre que se llama Beyond Growth del relator sobre extrema pobreza, que muestra cómo no hay una relación entre crecimiento del PBI y solución, digamos, y abordar cuestiones de derechos sociales. Y, digamos, están abogando fuertemente, o sea, ya dicen, no alcanza con la redistribución a partir de los impuestos, sino que hace falta que la propia economía se vuelva redistributiva por diseño. Es decir, una economía que solamente apunta a maximizar ganancias, a maximizar la productividad, reducir costos laborales, etcétera, no hay forma que podamos llegar, bueno, a una situación, bueno, se le suma la inteligencia artificial, es decir, muchas cosas, pero es decir, si no se cambia, es decir, la sala de máquinas de la economía, no hay, o sea, no alcanza con las recetas que tenemos tributarias para hacerle frente, aunque sí son necesarias. Así que bueno, los invito también a buscar esos informes y a estar atentos a esas nuevos indicadores de cuáles son las cuestiones que, es decir, confianza en las instituciones, salud, educación, etcétera. Bueno, es decir, un montón de otros indicadores que tendrían que ser, bueno, hacia dónde apunte la acción de los países. Bueno, en fin. Gracias. Pero bueno, gracias por el espacio. Queda una persona más, Andrés Nobel, si querés abrir el micrófono, estamos muy cortos de tiempo, así que Andrés, te pedimos. Es una pregunta corta para Gargarella. Muchas gracias por la presentación. Va un poco por el lado también de los grandes contribuyentes, ¿no? Y el tema de los fideicomisos. Que de repente la ley puede decir lo que sea, puede haber hasta un nuevo impuesto contra billonarios o millonarios o lo que fuera. Pero después hay estructuras como los fideicomisos donde legalmente y el fisco en general no se opone y las personas logran no pagar el impuesto. Si es muy abusivo el fideicomiso, el fisco se va a oponer. Pero hay muchos casos donde de repente, no sé, el duque de Windsor en Inglaterra heredó 9.000 millones de libras, no pagó ni un peso de impuesto a la herencia y el fisco no se lo cuestionó. O hay muchas veces que hay partes en disputa de un fideicomiso, entonces no sé, se pelea el fiduciario con el beneficiario y el juez dice, el objetivo de este fideicomiso es pagar menos impuestos, bla, bla, y no lo ve como ningún problema. O sea, después va a las partes en cuestión y en lo que están debatiendo por esta cuestión del uso de mecanismos que de vuelta no van a estar en una ley tributaria, pero sin embargo permiten a los grandes contribuyentes no pagar. ¿Qué opinión te merece, Roberto, y también cómo se puede resolver, ¿no? ¿Es por una ley, sacarlo? Porque de vuelta, ni el fisco ni los legisladores parecen estar muy problematizados con estas figuras que quienes más dinero tienen las utilizan para no pagar. Gracias. No, los dos comentarios son súper interesantes. Las cosas que decía Sheila, digamos, por un lado rescato las referencias que hace Agustín Menéndez, creo que ahora está enseñando en la Universidad Autónoma de Madrid, es un amigo, y el libro ese que escribió es fantástico, no sé si está traducido ya al castellano. No, de lo que ella decía, una cosa que remarcaría sobre la parte más sustantiva es esto de que en discusiones como las que hubo en Argentina con la 125 y el tema este de ganancias extraordinarias, es un poco lo que a mí creo que ella decía, apuntaba algo que a mí me había interesado apuntar, que era el problema ahí no era, digamos, que las retenciones fueran extraordinarias o que fueran entre comillas, confiscatorias a la luz de los estándares bastante bajos que tenía la Argentina, sino, en todo caso, que la decisión había sido tomada por un órgano o un funcionario que no tenía la legitimidad democrática que tiene que tener para poder tomar una decisión de ese tipo. O sea que, otra vez, en línea con lo que decía ella, yo subrayaría que el problema no es el estándar extraño, yo diría, y poco defendible o injustificado, digamos, que ha usado la Corte en términos de confiscatoriedad, sino ahí otra vez el tema del procedimiento democrático. Y en cuanto a lo que decía Andrés, y planteas un problema que es gravísimo, ojalá, digamos, yo pudiera tener una solución al respecto, digamos, veo el problema, creo que en todo caso, digamos, los esquemas de justicia distributiva pueden ser mucho más interesantes de lo que son, digamos, pero eso, que hay cantidad de agujeros que se van generando y que son muy difíciles de resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que uno es compatible con que una comunidad, un país tenga una política impositiva y un esquema distributivo mucho más justo y mucho más adecuado a las exigencias constitucionales, con el hecho de que, bueno, los grandes contribuyentes siguen encontrando la vuelta para
vulnerar el derecho, digamos. Pero ese es sí, un problema común a todos y yo no tengo la solución sobre cómo se resuelve eso, ¿no? Digamos, sí, obviamente que parte de la solución es la ley, digamos, pero tampoco es la única herramienta que uno tiene a mano, ¿no? Pero bueno. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos. Perdón, para responder a Andrés, yo tengo entendido que justamente lo que hace Zuckman es eso, o sea, es inclusive fideicomisos y muchos otros instrumentos, es más allá de todas las argucias, él considera el patrimonio de otra forma y si no pagan ganancias de acuerdo a cierto porcentaje, digamos que deberían, entonces les impone ese impuesto anual al patrimonio. O sea, yo creo que ataca justamente todo este tipo de esquemas, entiendo yo. Ahora sí, muchas gracias. Damos por terminado. Muchas Gracias a todos. Gracias a todos.